En Caras y Negocios recibimos a Julieta Suárez. Ella es especialista en clases sin gluten y sin lactosa. Es de Amapola Gluten Free, profesora sin gluten y sin lactosa en Universo Paralelo. Bueno, contame un poquito, Juli. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, te cuento, tengo una pastelería y panadería libre de gluten en el sur. Soy de Comodoro Rivadavia, de Chubut. Y hace muchos años que me dedico a esto por una situación de salud, que tuve que reversionar mi alimentación con gluten a sin gluten y a sin lactosa. Y decidí abrir, después de muchos años de trabajo, de estar estudiando, capacitándome y también de lo que me gusta, que es cocinar, decidí abrir un negocio. Y también ahora, como me estaban pidiendo clases, doy clases, que es lo que más me gusta, realmente el contacto con la gente. Mira vos, ¿cómo surgió esto? ¿Quiénes te pidieron que dieras clases? Mira, los mismos clientes de la panadería fueron los que me insistieron para ¿cuándo vas a dar clases, por favor? Como para poder hacerse los alimentos en sus casas. Sí, pasa mucho que el celíaco a veces necesita, además de comprar, también saber hacer, porque bueno, los alimentos tienen un precio mayor, entonces está bueno poder, aunque sea a veces zafar con un pancito hecho en casa, que además de las recetas que hago yo, son sin gluten, sin lactosa y bajas en almidones, hago cosas con fibra, más teniendo en cuenta la salud también, ¿no? No solamente la nutrición, digamos. Ahora hay un gran, digamos, conocimiento de este tema, un gran crecimiento también en cuanto a la cantidad de alimentos sin gluten que hay. Antes no había variedad y ahora hay góndolas enteras. Pero la gente se está dando más cuenta. ¿Cómo te das cuenta que tenés que consumir este tipo de alimentos? Bueno, en principio uno a veces, por lo menos lo que me pasó a mí, empecé a tener síntomas estomacales, hinchazón, inflamación, urticaria, migraña, diferentes síntomas que me llevaron al médico claramente y me hicieron estudios. No soy celíaca, pero sí intolerante al gluten y por derivado de la lactosa, igual que en mi sistema no lo digiere bien. Entonces, por ahí eso son alertas, ¿no? Hay cosas que por ahí van variando y decís... Que te sentís mal cuando comés, exacto, te sentís inflamada, eso es una llamada de atención. Sí. Y es importante ahí que te hagan los estudios porque una cosa es ser intolerante y otra cosa es ser celíaco. ¿Tenías un abuelo panadero? ¿Tenés un abuelo conocido en tu ciudad? Sí, mi abuelo tenía una panadería, la fundó mi bisabuelo. Ah, mirá. Sí, por muchos años. Mi abuelo aprendió a los 14 años el oficio y después cuando fallece mi bisabuelo entra mi abuelo con sus hermanos y fundaron Cárcamo y Hermanos durante muchos años. Y bueno, yo vengo de una historia panadera, mi abuela era repostera, ama de casa, entonces había toda una unión familiar respecto al pan y al gluten. Y bueno, a mí me tocó reversionar por mi condición de salud, pero la verdad que orgullosa de dónde vengo porque soy la tercera generación de maestros panaderos y la verdad que para mí es hermosísimo poder honrar mi legado y darle una vuelta de rosca, ¿no? Muy a mi estilo. ¿Con qué tipo de ingredientes trabajas? Mira, trabajamos con premezclas, sí, que es la base sin gluten, sí, como sería nuestra harina universal con gluten, la 3 o 4 ceros, bueno, sería la premezcla, que la hago casera, sí, porque está bueno que no tenga aditivos, conservantes, que sea lo más pura posible, y después con harinas integrales con fibra, como sorgo, sarraceno, garbanzos, hay infinitud de harinas sin gluten en este mundo que son súper nutricionales, que aportan fibras y que además es apto para diabéticos porque hay algunas que bajan el índice glucémico, sí, o en alimentaciones como keto también utilizo harinas de almendras, frutos secos, de coco, de lino dorado, que es excelente. Mira qué bueno. Bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Sí, para la alimentación. En realidad, yo siempre digo en general, porque a los que no tenemos esos temas de salud, igual ¿es más saludable comer este tipo de harina? Sin dudas es más saludable, te sentís mucho mejor. Yo desde que hice el cambio de alimentación me siento más liviana. Hay una cuestión también en la salud mental y todo esto de la alimentación también contribuye, ayuda, es muy importante y también el compartir, ¿no? Porque creo que nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a todo con mate y algo para comer y a veces está bueno poder en esto de la inclusión tener en cuenta que podamos todos sentarnos a la mesa y esa es mi forma de ver la vida y por eso creé mi espacio seguro de mi panadería para que todos se puedan sentar a compartir. Vas a tener una opción para el diabético, para el que consume keto, para el que no puede consumir lactosa, para el celíaco, ¿sí? Y lo mismo mis cursos. O sea, mi curso es importante porque la diferencia es que es sin gluten y sin lactosa, que es lo que suele no haber y por lo general por ahí tenés una receta sin gluten y sin lactosa dentro de cursos y yo te estoy diciendo que todo lo que yo hago y lo que enseño
está desde esa base, que es súper importante porque por lo general tienen leche en polvo los panes, por ejemplo. Lo más básico, que es un pan sin gluten, tiene agregado de leche en polvo. Entonces hay mucha gente que se queda fuera de esa alimentación porque no la puede consumir. Y con mis clases no les va a pasar eso. Bien, y además podemos comerlo todos y nos vamos a sentir mucho mejor. Pero sin duda, aparte no perdés ni sabor, ni textura, no resignás sabor. Y eso es lo más importante, porque a veces dicen, ay, voy a extrañar el gluten. Te aseguro que no. Yo te pongo algo en la mesa y no te vas a dar cuenta si tiene o no tiene gluten. Vas a disfrutar mucho mejor y después vas a sentirte bien. Sí, yo he probado galletitas sin gluten y son para mí mucho más ricas. A ver, son calóricas. Sí, claro. Porque hay gente que, bueno, voy a comprarme sin gluten, gluten free y se comen un paquete entero de galletitas. Claro. En calorías es lo mismo. Exactamente. Es un tema más saludable, eso sí. Sí, y evitar los ultraprocesados, porque por más que sea sin gluten, si estamos hablando de algo que tiene un montón de derivados o aditivos o lo que sea, ya deja de ser saludable. O sea, si es algo solo con almidones, también yo siempre lo explico en mis cursos, y cuando hacemos un pan solamente con almidones, féculas o harina de arroz, no tenemos ningún nutriente. Entonces hay que agregar algo siempre de fibra para que eso tenga un nutriente y estés nutriendo el cuerpo. Bien, acá leo tu diagnóstico en la adultez de neurodivergencia, autismo, TDA y altas capacidades. Sí, bueno, eso fue un descubrimiento hace más de un año. Yo venía en una búsqueda, venía leyendo, había mucha más información en redes sobre esto y me pasaron un contacto de una psicóloga que hacía test y me animé, di el paso. Fui a hacerme los test. ¿Y vos qué sentías? ¿Por qué estabas con esta inquietud? Mira, desde muy chica no puedo con la textura de la cebolla. Pero desde que tengo 5 años, que me la sacaba de la boca, o sea, la sentía en un plato y me la tenía que retirar de la boca. Yo decía, no puede ser, hay algo ahí. La textura de las telas, o sea, mi mamá me contaba que cuando era chica le devolvía las medias que tenían costura con 3 años. Entonces, había siempre cositas y yo cuando llegué al diagnóstico entendí mucho más de mí, ¿no? Los ruidos, por ahí la música alta, ir a boliches en la adolescencia, ¿no? Los olores, la textura en algunas comidas. Y cuando me hice el diagnóstico y me hicieron todas preguntas relacionadas en lo social, entendí de dónde venía todo esto, ¿no? O sea, y venía de eso, del autismo en la adultez, del TDAH, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta? Mira, en mi caso tenía que ver mucho con las texturas, con lo social, con los olores, con las luces, con el agotamiento, a veces con lo sensorial. Porque cuando uno habla de autismo pareciera que es otro, ¿no? Exacto, sí, que solamente se dan niños o que lo que pasa es que yo tengo 32 años, en esa época no se hablaba de esto y hay muy poco estudio también en mujeres, entonces recién ahora es como que estamos encontrando esta verdad que le pasa a muchas personas que hoy en día por ahí no tienen diagnóstico y tienen sospechas y cuando llegan al diagnóstico entienden mucho de lo que les pasó en su vida o que han perdido vínculos, no sé, de amorosos, de amistades o que le han costado en lo familiar también, porque también tiene que ver mucho eso, ¿sí? Cómo me siento yo en espacios y cómo me relaciono, a veces, no sé, si te miro más o menos a los ojos, que en niños por ahí diagnosticados es lo que más se ve, si hace contacto visual, si habla, si se puede comunicar. Claro, el tema del habla, ¿no? Por eso te decía, en tu caso... Claro, no, yo recién hablé igual a los 3 años y medio. Cuando empecé el jardín no hablaba. Solamente balbuceaba cosas y todos me entendían, pero no hablaba. Después empecé a hablar y, bueno... No paraste. No, mi mamá decía, por favor, ¿cuándo paran a esta chica? Pero bueno, sí, había un tema, no sé, primer grado me costó más, hubo un tema de maduración. Después, bueno, mi hiperfoco, que también hay mucho de eso, fue la cocina. O sea, yo desde muy chiquita amaba mirar, utilísima en esa época, y yo no miraba dibujitos. Entonces era como... Y toda mi vida fue un hiperfoco con la cocina. Y siempre, entonces estuvo ahí. Entonces, bueno, cuando fui grande me di cuenta, digo, esto venía por acá. O sea, miraba libros de cocina, después de grande con las redes sociales y los tutoriales me la paso mirando videos y probando recetas. Me encanta todo lo que tenga que ver con la cocina, la pastelería, la panadería, reversionar. Me gusta crear, para mí es un arte, la cocina es un arte y también es una terapia. ¿Qué te parece? Es todo, en tu vida es todo. Todo. Y acá estoy leyendo también que abriste un Instagram para dar voz a tu propia experiencia y también a las clases. Sí, sentí que además de mi local, con toda esta búsqueda de dar clases y este diagnóstico, tenía que tener un lugar, un espacio importante para que la gente tenga seguridad. Vaya a un espacio seguro, donde diga, bueno, acá hay alguien que va a hablar de esto que probablemente me pase a mí o que yo estoy como en la sospecha y que encuentre un espacio donde podamos ser libres. O sea, mi misión con todo esto y lo que yo quiero contribuir a la comunidad es que cada uno pueda vivir quién es.
sin miedo, sin limitaciones. Si tienes alguna necesidad, no sé, vas a una comida con amigos y la música está muy alta, puedas pedirlo sin vergüenza, che, necesito que me bajes la música. Y que el contexto ayude. Si el contexto no ayuda, no es tu lugar de pertenencia, ¿no? Entonces para mí es importante eso, que empezamos a vivir quiénes somos y vivamos más libres, más en paz. Y para mí es eso, el diagnóstico me dio paz, me dio esa búsqueda de saber que sí, me cuestan algunas telas y me lo respeto. Y totalmente, si sos no me como gusta, socia que le gusta bien y al que no también. exactamente, ¿no? Y ahí entran los cursos igual. O sea, me parece importante también esto de la alimentación, que en mi caso hay una selectividad alimentaria, así que es muy típico en el autismo. Entonces, por eso abrí también esto de los cursos, porque está abocado un poco a eso y tiene que ver también con una ayuda, porque es sin gluten y sin lactosa. Espectacular. Bueno, Juli, ¿cuál es tu Instagram? Mi Instagram es juli.universoparalelo. Los espero ahí para que no se pierdan todas las novedades sobre cursos. Va a haber cursos online, va a haber talleres también acá en Buenos Aires y mucha información sobre mi experiencia siendo neurodivergente en la adultez. Así que los invito a que me sigan y a que sigamos construyendo juntos, porque hay que construir puentes y creo que cada uno puede sumar desde su lugar. Así que muchísimas gracias, Pilar. Un placer enorme. Este mensaje ya ha sido dado, así que ya le empiezan a seguir a Juli en su Instagram. Gracias por haber venido. Muchísimas un placer. gracias. Gracias.